El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Una vez que es exaltado por su Padre, que está en el trono, da la promesa del Padre que es el Espíritu Santo, el cual se estaba derramando en Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Por lo tanto, todos los presentes, tanto judíos como prosélitos, conocedores de la ley, debían reconocer que a quien habían matado era el Mesías. Este es el centro de la predicación, que debe ser la misma que el apóstol Pablo no podía ignorar. Por eso en la fórmula confesional o en el credo cristiano, el apóstol abarca estos dos temas. Y todo Romanos nos habla acerca de que Jesús fue encarnado, de que Jesús fue resucitado, de que solo Jesús puede perdonarnos nuestros pecados. Y es que la proclamación de la fe o nuestra predicación de la fe debe ser que Jesús es el Hijo de Dios, que debía cumplir con el sacrificio que exige el pago del pecado nuestro. Solo Jesús. Por ello el centro del mensaje del apóstol Pablo es dirigido primeramente a la nación de Israel, en la cual somos insertados los gentiles. Y es que la secta de solo Jesús no puede desconocer a Israel. Y no la puede desconocer porque desconocer el trato de Dios con Israel es el grave error que nos lleva a formar una teología fuera de una base bíblica, fuera de una postura cristocéntrica o bibliocéntrica. Ellos tenían la promesa de Dios, los judíos, pero ellos no aceptaban a Jesús como el enviado de Dios. Por ello el mensaje del apóstol Pedro y del apóstol Pablo se centra en Jesús. Mira lo que dice Romanos 10:9, que es muy parecido a lo que dice el apóstol en Hechos 2:38. Parecido en el sentido de que Jesús es quien perdona los pecados. Mira lo que dice Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el apóstol Pedro les está diciendo en Hechos, arrepiéntase. Ustedes dieron muerte a Jesús de Nazaret. Ustedes lo crucificaron por mano de inicuos. Ustedes hicieron esto, pero Dios lo levantó, Dios lo exaltó. Por eso Él les dice, arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y es lo mismo que está diciendo Romanos 10:9. Debo reconocer a Jesús como mi Señor. Y debo reconocer que Dios le levanta de los muertos, que ocupa mi lugar, y así seré salvo. Ahora, miremos si es cierto que el apóstol Pablo se centra en hablarle a los judíos, a los prosélitos que guardaban la ley y que ellos querían obviar a Jesús y que otros lo habían recibido, pero seguían guardando las tradiciones. Mire qué dice Romanos 10:8 en la parte B. Vamos a empezar a leer Biblia. Romanos 10:8. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es? Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol
apartado para el Evangelio de Dios, versículo 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, versículo 3, acerca de su Hijo. Vea, lea, entienda, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Oh, solo Jesús, que era el del linaje de David, según la carne, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Dios tiene un Hijo, que lo declararon en la Biblia, en las Escrituras, desde Génesis, Apocalipsis, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Mire lo que resucitó a Jesús, la santidad. Llega a la muerte ve que no hay pecado en él, porque estás aquí, porque pago los pecados de otros, pero tú no puedes estar aquí, porque tu santidad no lo permite, y el levantado de los muertos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Escucha bien. ¿Quién nos capacita para hablar? Jesús. Y de Él recibimos el mensaje de nuestra predicación. Y Romanos 1:5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Versículo 6. Versículo 6. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Así que si tú te has bautizado en solo Jesús, has desconocido lo que Jesús mismo dijo. Hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es cierto que en solo Jesús hay perdón de pecados y que solo se debe reconocer que Él nos salva, pero no puedo hacer una doctrina de solo Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira lo que dice el mismo apóstol Pablo en Romanos 1:17. Porque en otras palabras, tú y yo fuimos llamados a ser de Jesús, pero no solo de Jesús, porque Dios tiene un Hijo que envió, y ese Hijo lo envió ¿para qué? Romanos 1:17. Porque el Evangelio de la justicia de Dios, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Versículo 16, invertí el orden. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que paremos ahí. Si el mensaje de la predicación de los apóstoles, Pedro y Pablo, era hablarle al judío primeramente, ¿estaban desconociendo ellos sus tradiciones, sus costumbres, sus normas? No, las estaban afirmando. De hecho, estaban diciendo, ustedes convirtieron lo que Dios un día dio para obedecer por la fe, pero ustedes lo convirtieron en letra muerta. Mire otro pasaje, Romanos 2:9. Dios les había encomendado tanto al apóstol Pedro como el apóstol Pablo y todos los discípulos hablarle a los judíos primeramente, pero también a los griegos. Entonces, yo debo observar la palabra, a quién fue escrita, cómo fue escrita
en qué tiempo fue escrita, qué les quería decir para extraerlo y traerlo a mi tiempo. Porque Dios en su palabra no tiene sombra de variación. Es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Mira lo que dice Romanos 2:9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Mira otra cita. Romanos 2:10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. El judío debía recibir primero el mensaje. ¿Por qué? Porque Dios los llamó y los llama para que fueran el modelo de cómo el hombre alcanzaría la justificación de Dios por la fe. Que ellos lo hayan convertido en letra muerta es otra cosa. Como hoy, mucha gente que ha recibido el mensaje, que ha escuchado de Dios, se ha dejado envolver por sus criterios, pensamientos y normas que hacen que el Evangelio sea una locura. Cuando el mensaje del Evangelio y de la cruz es lo más sencillo, el mismo apóstol, el mismo Moisés dijeron, el mismo Dios está cerca de ti, ahí está, cerca en tu boca, en tu corazón. Y ya hemos hablado ampliamente de ello. Por eso el cristianismo, más que ser una religión, es un cambio de vida, una forma de vivir. Yo vivo porque Jesús murió por mí, me liberó del poder del pecado y de la muerte y me ha dado vida para reflejar a otros su amor y que otros vean en mí, digan por qué eres feliz en medio de la prueba, porque Dios me libertó y me amó y Él es el que me da la paz y la tranquilidad. ¿Por qué usted está feliz si está enfermo? Está a punto de morir y dice, Dios me sanará, y si Dios no me sana me voy con Él. Entonces solo Jesús y ustedes son felices y viven y son felices sin muerte. Pues claro, porque la paz de Él está en nuestro corazón. Romanos 9:30. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Y que no desconocía el apóstol Pedro. No lo podían desconocer. Aún el mismo Jesús de Nazaret no lo pudo desconocer. ¿Qué pues diremos? Romanos 9:30. Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por la fe. O sea, lo que se le dio a ellos por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque le faltó la fe. Le faltó la fe. Romanos 9:32. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Así que el apóstol hace el modelo confesional centrado en la fe de confesar que es Jesús, solo Jesús. Es la columna del versículo 13 que Él hace para todo mundo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero para hacerlo a Jesús, mi Señor, debo reconocer que fue el prometido de Dios, que hablaron los profetas, que la ley lo describe y que se encarnó, murió, resucitó y hoy está con poder a la diestra de Dios. Tanto judío como gentil debían reconocerlo. Y esto es lo mismo que se dice en Hechos capítulo 2 versículo 21. Pedro les dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que Pedro y Pablo hablan lo mismo, centrados en lo mismo, que solo Jesús salva. Solo Jesús. Y aún más, a esto se une el profeta
Joel del Antiguo Testamento cuando dice en Joel 2:32. Lea Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Remanente, escogido, persona que se ha guardado para vivir en santidad. Por ello, la fórmula confesional de que solo Jesús salva es evidencial desde el Antiguo Testamento. Por ello, el apóstol, conocedor de la ley, lo escritural, no podía desconocerlo, al igual que el autor de la Biblia. Y acude Pablo a todo lo escritural para indicar el momento del cumplimiento. Por ello, en la fórmula o en el credo o en las instrucciones para usted ser salvo, el apóstol no podía negar o desconocer el testimonio de la alianza de Dios con Israel. Claro que no, porque esa alianza se ve a lo largo de esta carta y de toda la Biblia. Romanos 1:2. Que él había prometido. ¿Quién? Dios. Antes, ¿por medio de quién? De sus profetas en las santas escrituras. Leamos Romanos 3:1, que continúa ahí. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Versículo 2 de Romanos 3. Mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los israelitas. Romanos 9:4. Romanos 9:4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Versículo 5 de Romanos. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El apóstol afirma que es Jesús, solo Jesús. Jesús es Dios, el cual solo en Jesús hay salvación, pero que Dios Padre lo envió. Romanos 1:9. Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en el evangelio de su Hijo. Léalo, ahí está. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo, en el testimonio que Dios da, habla del evangelio de quién, de su Hijo. Versículo 2, Romanos 1:2. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Así que el pueblo judío no permanece en la verdadera fe. No. Es el conocimiento, la fe de lo que es realmente Dios y lo que Él pide. Eso es lo que tú debes tener. ¿Por qué? Porque si tú te apegas a una norma de que es que tú tienes que orar en la iglesia, en el mismo sitio, en la misma postura que oró aquel que recibió un milagro de Dios, te estás convirtiendo en uno más que observa la ley. Porque la ley fue dada a Israel en fe, pero ellos no la entendieron. La hicieron letra muerta.
Cuando tú adoptas una postura y la haces fija, se vuelve letra muerta. No es que yo tengo que ayunar, tengo un negocio, voy a entrar en ayuno, porque es que solo a través del ayuno el Señor da la respuesta. Y termina el ayuno y no hubo respuesta, entonces ¿quién falló? No, tú tienes que tener conocimiento de Dios y mirar si ese negocio es lícito, si todo está en regla, si todo es normal y tienes paz. Porque quien habita contigo y está en comunión contigo es Dios. Así que la letra muerta no pudo darle vida a Israel, para lo cual no pudieron recibirlo, porque debía ser con fe. Es que la fe es la base de la doctrina cristiana. Mira lo que dice Romanos 2:17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. Versículo 18. Y conoces su voluntad. Eres instruido por la ley, apruebas lo mejor. Versículo 19. Y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Pero lo hacía ¿bajo qué? Bajo una ley muerta. Bajo una ley muerta. Por ello, la confesión, que es universal, debía empezar por casa, por aquellos que tenían la revelación, las promesas, los pactos, que es la esposa de Dios, pero que a pesar de todo, ellos debían reconocer y aceptar que la condición actual del trato de Dios con el hombre y la humanidad para ser hallados justos ante sus ojos era por aceptar a la persona de Jesús. Solo Jesús. No más. Solo basta. Ya no hay más que decir. Mira lo que dice Romanos 3:21. Pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué se ha manifestado? La justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, Romanos 3:22, por medio de la fe en Jesucristo, para que todos crean en Él, porque ya no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea Él el justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús. Por eso Pedro habló de bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque era la manifestación en ese tiempo de la justicia de Dios, a fin de que Jesús sea declarado Señor, en otras palabras, sea declarado el justo y el que justifica a todo el que cree en Él. Romanos 3:29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles. Y Romanos 3:30 dice, porque Dios es uno. Sí, Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué la ley? Porque la ley es por la fe, no por la letra. Eso ya lo expliqué. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo o Jesús murió
por nosotros. Y Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así que el apóstol se centra en anunciar a los judíos, a los prosélitos, que habían aceptado la encarnación y la resurrección de la justicia de Dios, o sea, Jesús. Por ello, debían aceptarlo. Y por ello implica el ser bautizados en solo Jesús a los judíos. Mira lo que dice el Señor Jesús. ¿Era el Evangelio para los judíos? Sí. A los suyos vino. Mas los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Mateo 15:21. No sé si no está. Mateo 15:21. Mira a ver si puedes pegarlo rápido. Mateo 15:21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea. ¿Era qué? Cananea. Que había salido de aquella región. Y clamaba diciendo, Señor. Mira que la escritura no se contradice. Pedro dice que hay que reconocer a Jesús como Señor. Pablo dice que hay que reconocer a Jesús como Señor. Y esta mujer le está gritando, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús, a quien ella había reconocido como Señor, no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo, despídela, pues ya da voces tras nosotros. O sea, la mujer que reconocía que era cananea, que reconocía que Jesús era Señor, era su Señor, que él no le prestó atención, que gritaba y hacía escándalo, que los discípulos le dijeron, mire, ya, atiéndela, despídela. ¿Qué dice la Biblia, Mateo 15:24? Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién había sido enviado Jesús? A los judíos. Ahora tú sales con esa postura de solo Jesús, cuando ni siquiera eres judío. Por adopción somos insertados, pero no podemos cambiar la verdad escritural que fue prometido por Dios, que fue anunciado por los profetas. Luego, ¿qué dice el versículo número 25 de Mateo 15:25? Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, Señor, socórreme. Por eso Pedro dice, arrepiéntanse y bautícese en el nombre de Jesús. O sea, reconózcanlo como su Señor. Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora esta mujer cananea viene y le dice a Jesús, Señor, socórreme. Respondió él y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. O sea, ella está diciendo, aunque el mensaje no es para mí, quiero recibir así sea una borona. Versículo número 28. Él respondió y dijo, oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. ¿Por qué? Porque ella lo reconoció como Señor. Porque ella reconoció que Él venía solo a los judíos. Porque ella reconoció que solo necesitaba una migaja. No necesitaba todo el pan. Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanado desde aquella hora. Por ello el Evangelio es uno. La forma de ser presentado es diferente. Porque los judíos sabían quién era Dios,
¿Quién era el Espíritu Santo? Por lo cual el mismo Señor Jesús les dijo, cuando había cumplido su obra en la cruz y se había presentado al Padre. Pero al dejar sus instrucciones, dijo claramente, Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Una vez cumplió el sacrificio de la cruz, una vez arrebató las llaves a la muerte, una vez dejó en ridículo a Satanás y sus demonios, una vez ocupó su lugar y el mío, dijo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Y una vez da instrucciones, no bajo la ley, porque la ley Él la cumple. Recuerda que en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, hay dos fases. Una que seguía viviendo bajo la ley. Jesús siguió viviendo bajo la ley. Cuando Él muere, destruye el poder de la ley, da vida a los hombres y nuevamente toma la ley de Dios, que es Él, vivo, nuevamente por la fe en Él, cumplo la ley, por la fe en Él no observo la ley, así que ya la Torá y todas aquellas cosas que tú quieres hacer, que el kippah, que bueno, etcétera, etcétera, fueron abolidas. Y una vez Él sube y se presenta ante Dios su Padre, le dice, Padre, aquí está el sacrificio, Padre, aquí está la ofrenda, Padre, ahora el tabernáculo, el arca del pacto, soy yo. Por lo tanto, Dios le dice, toda autoridad es dada en el cielo y en la tierra para salvar, para libertar. Solo Jesús te salva, solo Jesús te limpia del pecado, solo Jesús es nuestra salvación. Y Él dice, una vez cumplió la ley, una vez no estamos bajo la ley, dice Mateo 28, 19, Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, para el judío, le es difícil reconocer lo que el apóstol Pablo afirma en Romanos capítulo 4, versículo 10, que es la parte confesional de la misma fórmula universal. Romanos 4, 24. Sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado esto, es a los que creemos en Él, que levantado de los muertos a Jesús, Señor nuestro, léelo, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Por eso la fórmula dice que debemos reconocer a Jesús y solo Jesús como Salvador, pero como Señor. Él es el único Señor de señores, Rey de reyes. Y Romanos 4:25 dice, en el cual, ¿quién? Jesús, solo Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso el apóstol dice, ya por último, Romanos 10, 9, 10 y 11. Esta es la fórmula confesional. Es reconocer que el Padre envió a su Hijo
para que fuese su justicia, y por su obra hoy tenemos al Espíritu Santo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, una vez más, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Termino con esto. Por ello, la fórmula confesional es: Dios envió a su Hijo, el cual se hizo un siervo, uno de nosotros, para morir en la cruz. Ocupó mi lugar, pero para ello llamó a un pueblo, Israel. Les dio la ley, les describió cómo sería la forma de ser justificados por la fe. El hombre, Jesucristo, vino cumpliendo. El Espíritu Santo lo capacitó, encarnado, por lo cual hizo milagros y prodigios que solo Dios puede hacer. Y una vez se ofreció en sacrificio vivo por nosotros, resucitó y cumpliendo la ley, le dio vida y por ella soy yo vivo. De los dos pueblos hizo uno solo, y yo debo reconocer la obra que dio fin a la enemistad del hombre con Dios. Por ello ya no hay acepción de personas y todas debemos confesar, todas. Romanos 10:9. Todos, judíos y no judíos, gentiles y no gentiles, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No hay otra razón. Por eso esta introducción de 1 hora para poderte enseñar Romanos 10:9. Y eso es lo que empezaré a enseñarte el martes. Primero, que si confesares. ¿Qué es confesar? ¿Qué es confesar? Según los diccionarios, hay una del antiguo, la palabra confesar viene del griego, homologeo. Y eso significa decir lo mismo que otro. Es estar de acuerdo con otro. O sea que tú tienes que estar de acuerdo con la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Una vez tú lo reconoces y lo expresas y haces de Jesús y solo Jesús tu Señor y lo crees en el corazón, en la mente, por la fe, y que Dios le levanta de los muertos, eres salvo. Así que ya no necesitas más. Es que mucha gente dice, no, es que ser evangélico o ser cristiano, ay, qué cosa tan tremenda. No, es lo más sencillo. Y por lo más sencillo y no aceptarlo, te vas a condenar. Y eso es lo más triste. Lo más triste. A veces la letra pequeña en los contratos nos mata. Y por no leer la letra pequeña es que nos pasa lo que nos pasa. Ten cuidado. Dios te ama, Dios te quiere y Él desea que tú seas salvo. Muchas gracias por tu tiempo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.